Buenas tardes con todos los presentes. Debo empezar esta conversación con ustedes agradeciendo ante todo la cordial invitación del doctor José Neira Flores por considerarme para cerrar este ciclo de conferencias en este año 2020, año de pandemia y un año tan duro para el mundo. Me siento honrada. Así que agradezco el tiempo y el interés concitado por el tema y que estén aquí presentes para poder participar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Digo que este es un conversatorio porque en realidad no pretendo yo venir a decir esto es lo que hay que hacer o esto se hace así o se hace de este otro modo, sino por el contrario, como dice el título, quiero que reflexionemos todos juntos a efectos de poder arribar a un mejor servicio de justicia y un mejor desenvolvimiento del sistema de justicia, que solamente los jueces o solamente los abogados no podríamos realizar, ¿no? Bueno, y cuando hablo de jueces hablo del Poder Judicial en su conjunto, incluyendo pues al asistente de juez, a los especialistas, al notificador y a todas las áreas que involucra el Poder Judicial, ¿no? Y los señores abogados que son los que nos llevan el diario desenvolvimiento de las labores, ¿no? Entonces, hablamos de reflexiones sobre el garantismo a la luz de la pandemia en los procesos de familia. Ay, doctora, ¿y qué cosa es esto? Bueno, para hablar para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende en esta conferencia? Tenemos que introducirnos a los conceptos básicos de qué es el garantismo, ¿no? La realidad de la pandemia la conocemos todos, ¿no? Y los procesos de familia, cómo se puede aplicar el garantismo en los procesos de familia. Y esto va de la mano con una serie de conceptos y una serie de circunstancias que se han presentado justamente a la luz de la pandemia, ¿no? Y que de una u otra manera han facilitado o nos han llevado a introducir una serie de mecanismos y alternativas para la solución de los conflictos y poder sacar a flote los procesos y culminar con ellos de la mejor forma, ¿no? No solamente viendo la solución o el término de un proceso más, ¿no? Donde hablaríamos de utilitarismo, sino terminar de solucionar y recomponer la relación familiar que se está llevando ante los tribunales. Entonces, bueno, el esquema que se ha preparado para hoy es el garantismo, elementos básicos, el garantismo, la oralidad y la inmediación, que les digo que va muy de la mano, ¿no? El garantismo en la pandemia y casuística, ¿sí? Para más o menos tengan una idea de cómo vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, hablemos del garantismo. ¿Qué es el garantismo? Bueno, para hablar del garantismo estamos hablando de una corriente filosófica, política, doctrinaria, que busca transparentar y equilibrar el poder que emana del juez de manera imparcial, ¿no? Y cuando hablamos del garantismo procesal, ¿no? Ya aplicado propiamente en el recorrer que hacemos nosotros como abogados, ¿no? Y que lo harán los estudiantes de Derecho, si es que hay estudiantes de Derecho en el auditorio, es respecto al proceso, ¿no? Porque ese es el cauce que vamos a seguir para alcanzar justicia o para resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que llevemos al Poder Judicial. Y tenemos un referente cuya labor está abocada tanto, o ha estado abocada tanto en la judicatura como en la docencia, que es el maestro
Adolfo Alvarado Belloso, padre del garantismo y propulsor incansable de este enfoque y de este instrumento que es el garantismo procesal para enriquecer los sistemas de justicia a nivel mundial, ¿no? Él es un docente ex magistrado con 35 años en la labor jurisdiccional de carrera y docente dedicado a la enseñanza de derecho procesal. Es argentino, de la ciudad de Rosario, una ciudad muy cálida, muy acogedora, donde él viene propiciando esta corriente filosófica, política, doctrinaria, a través de las enseñanzas que ha realizado en una maestría multi países, digamos, ¿no? Invitando a diferentes interesados en el tema a participar de la maestría. Bueno, entonces definamos qué es el garantismo, ¿no? Y esta es una definición no mía, sino del maestro Alvarado Belloso, ¿no? Que dice, es aquel movimiento filosófico, ¿no? Que hablábamos hace un rato, jurídico y político, que pretende el respeto irrestricto, dice, de las garantías de toda persona para la protección de sus derechos consagrados en las declaraciones constitucionales y convencionales. Pongámoslo en un lenguaje a ver, más familiar, digamos, ¿no? Vemos la Dama de la Justicia. ¿Cómo explicamos el garantismo y por qué la Dama de la Justicia está ahí con su venda, su espada y su balanza? Porque lo que busca el garantismo es que el juez sea absolutamente ciego, a ver, pero no respecto del proceso, sino respecto a los intereses de las partes, ¿sí? Esta es una corriente que tiene todo un sustento, ¿no? Pero que en este caso vamos a abocarnos nosotros al área jurisdiccional y procesal, perdón, que establece o que busca que el juez sea un juez imparcial, donde el sistema de justicia se realice exponiendo la parte accionante, la parte demandante o el representante del Ministerio Público contra el contrario y que este demandado, denunciado, etcétera, ejerzan en igualdad de armas sus derechos a la defensa ante un juez que no va a favorecer de una u otra forma, ¿sí? No estamos hablando de una forma maliciosa, sino absolutamente procesal y transparente, pero no va a beneficiar de ninguna manera a ninguna de las dos partes. ¿Correcto? Muy bien, avancemos. ¿Cuáles son estos elementos básicos del garantismo? 3. La independencia, que está referida a que el juez no puede ser, no puede tener la injerencia ni puede ser influenciada por ningún otro factor externo a lo que es su investidura, ¿sí? Y a lo que son los límites de su proceso o del proceso que se ventila ante su despacho. ¿Correcto? Quiere decir que ni el presidente de la República, ni el congresista X, ni el presidente de la Corte, ni el juez supremo, ni ningún otro magistrado de superior o inferior jerarquía puede interferir en sus labores, ni siquiera el homónimo, ¿sí? O el partner, como le dicen, nadie, más que él y su conciencia. Es un juez independiente, absolutamente independiente, imparcial, que el juez no puede mirar ni para este lado ni para el otro, ni a la parte más débil, entre comillas. Por ejemplo, llevémoslo a un lenguaje o a la práctica, para que no suene esto muy abstracto. Si hablamos de un procesado, digamos, ¿no? Ay, pobrecito el procesado, ahora se le va a dar cadena perpetua, pero si le damos cadena perpetua, esto va a atentar contra sus derechos. No puede compadecerse o no puede inclinarse, ¿no? Sobre un lado supuestamente más débil que el otro, ¿no? O de repente ponerse del lado de la víctima y decir, ay, sí, pobrecito, no, acá hay que destrozar a esta persona. O tampoco aplicar sesgos que en algún momento hemos tocado en alguna de las conferencias, ¿no?
sentirse que él, no, pero es que yo como juez tengo que proteger al más débil. Tampoco. El juez tiene que ser imparcial, equilibrado, estar en el centro de las dos partes que van a ventilar un proceso, ¿correcto? Y la imparcialidad, que es un término que ha sido incorporado, que también busca establecer y enfatizar en que el juez no puede ser parte o formar parte o inclinarse por una de las partes. Entonces, el juez tiene que ser para el garantismo y desde el garantismo un juez independiente, imparcial e imparcial. ¿Y qué tiene que ver estos conceptos o el garantismo o esta corriente garantista, ¿no? En los procesos? Además, ni siquiera está incorporado porque tenemos normas que nos llevan, por el contrario, al sistema inquisitivo, ¿no? Y más en los procesos de familia. Veamos. Esos también son conceptos del maestro, ¿no? Definamos, en todo caso, qué es el proceso, ¿no? Y cuando hablamos del proceso, desde el enfoque garantista, ¿no? Está definido por el maestro como un método de debate lógico, ¿sí? a través de argumentos que llevan las partes ante el juez, que se desarrolla entre dos parciales. Dos parciales porque si es que tú llevas algo a discutir ante un juez, no es porque los dos estén del mismo lado, aunque vamos a ver con algunos ejemplos que a veces ocurren, ¿no? Y cómo debe proceder el juez, que son naturalmente desiguales, ¿sí? Porque si es que uno demanda, por ejemplo, ¿no? Es el varón quien se llevó al niño y quiere regularizar la tenencia, demanda reconocimiento de tenencia, ¿no? Y ahora en la pandemia se ha incrementado el número de padres que están interponiendo demandas de tenencia o reconocimiento de tenencia contra demandadas. Entonces, hay una desigualdad, o porque él fue más fuerte, porque él fue más vivo, porque él es más violento, etcétera. Pero en la práctica, en la relación material extraproceso, no son iguales. Sin embargo, a nivel del proceso van a ser partes que se van a igualar, correcto. Entonces, ¿pero qué se igualan? Y está ahí resaltado en mayúscula y negrita que el resaltado sí es nuestro, ante un juzgador que es imparcial. Por eso los elementos básicos que tenemos que interiorizar es que en el sistema o en el enfoque garantista, el juez es un juez imparcial. ¿Y qué mejor ejemplo del garantismo que el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que ya, bueno, ya no es tan nuevo, pero es un decir para traer a colación el sistema garantista, ¿no? O acusatorio garantista en penal, donde ustedes por la práctica seguramente que lo conocen y probablemente mucho mejor que yo, es el fiscal quien se va a enfrentar contra la defensa del investigado, del procesado, ante el juez. Y el juez tiene su participación absolutamente limitada a lo que actúen ambas partes, ¿sí? Entonces, es un método de debate lógico porque vamos a ir a sustentar argumentos debidamente probados que se desarrollan entre dos parciales que son naturalmente desiguales, en la relación material hablamos, pero que se igualan ante el juez, ¿no? Que es imparcial. Muy bien. Pero antes de entrar a este tema, ¿no? Es importante y es conveniente que nos cuestionemos un poquito, ¿y qué ocurre mientras el juez no mantiene absoluta imparcialidad? Porque no podemos negar que tanto en familia como en derecho laboral, por ejemplo, existe la idiosincrasia, ¿no? Y el desarrollo del proteccionismo a nivel procesal para la persona más débil, que en este caso podría ser considerado el trabajador o el menor, ¿no? Y uno dice, no, es que al amparo del interés superior del niño, ¿no? O pobre niño, yo tengo que actuar mis medios probatorios de oficio y tengo que recurrir porque, mira, la mamá no ha presentado nada, no ha hecho nada, entonces vamos a incorporar. Déjenme decirles que, por experiencia, esto no siempre favorece o la actuación de medios probatorios de oficio, que lo he traído a colación porque tenemos que reflexionar tanto de un lado como del otro y de los instrumentos que tenemos, de los que no podemos dar la espalda, ¿no? Y veamos qué ocurre. Que es un ejemplo que de repente me ha escuchado, pero que es muy bueno para la ilustración, ¿qué ocurre cuando un juez
y me pasa cuando reviso los expedientes en segunda instancia, ¿qué pasa cuando el juez de paz letrado incorpora medios probatorios de oficio en un proceso de alimentos? ¿No? Miren, la demandante X, ¿no? Juanita, digamos, demanda a Pedro por alimentos. Y Pedro se rebelde. Sí, Juanita ha presentado la partida de nacimiento de Pedrito y algunos vouchers de pago del colegio. El juez o la juez de paz letrado ordena la declaración de Pedro, papá, para escucharlo en audiencia. Y resulta que Pedro, cuando declara, dice, doctora, pero es que yo presenté mi contestación, pero la presenté a destiempo. ¿No? Y ahí está la partida de nacimiento de mi hija María, Julia y Berta. ¿No? Y además, no es como dice la señora que soy empresario. No, yo solamente tengo 2 mototaxis y esas mototaxis las alquilo porque ahora no puedo trabajar y solamente gano 500 soles por cada moto y además hay que arreglarlas, hay que pagar por la asociación, etcétera. Y no tengo más que de ingresos el sueldo mínimo. ¿Qué ocurre? Yo estoy absolutamente segura. Pensemos, ¿qué ocurre? ¿Con qué intención el juez de paz letrado incorporó la declaración de Pedro? Muy probablemente para saber o para indagar sobre las posibilidades del obligado, ¿no? Es probable. O de repente, pues porque quería saber y quería ser justo en resolver de acuerdo a la condición real de Pedro, digamos. Pero, ¿qué ha pasado? Suponiendo que sea el caso 1, que quiso velar por los intereses del menor, ¿no? De Pedrito. Al escuchar a Pedro y al haber incorporado su declaración como un medio probatorio de oficio, ¿qué va a ocurrir? ¿Podrá la juez fijar la pensión de 500 soles que quería o de 600 soles que pedía Juana respecto de los ingresos de Pedro? No, no es cierto, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque como ahora está viendo, según la declaración de Pedro, que él tiene otros hijos, que sus ingresos son limitados según según la declaración que le está prestando, bajo juramento, ¿no? Y es su dicho. Alguien me podrá decir, no, pero es que los dichos son referenciales, la juez no lo tiene que dar por absolutamente cierto. Es probable, ¿sí? Pero pongámonos del otro lado, suponiendo de que él presente en ese momento su boleta de pago, ¿no? Y gane el sueldo mínimo, o gane 1000 soles, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Le va a poder dar los 600 soles sabiendo que tiene otras 3 hijas? Ya no va a poder. Entonces, finalmente, ¿a quién benefició el medio probatorio de oficio? ¿A Pedrito? No, está beneficiando a las otras hijas de Pedro, pero las otras hijas del Pedro son menores alimentistas. ¿No? En realidad no sabemos cuáles son los ingresos de Pedro, así sea por las mototaxis o así sea que él es trabajador dependiente y que su boleta es realmente su único reflejo de los ingresos reales que percibe, de una u otra manera estamos, así lo hayamos hecho con el afán de beneficiar al menor o hacer prevalecer el interés superior del niño, no estamos beneficiando a ninguna de las dos partes porque estamos alterando el debido proceso. Y alguien podrá decirme porque vayan pensándolo y luego me lo escriben o lo guardamos para las preguntas. Sí, pero vayamos reflexionando que la idea del día de hoy y de este cierre de año es que pensemos un poquito en el sistema garantista y qué tan viable o no viable es y qué tan beneficioso o no lo es para los procesos y sobre todo los procesos de familia, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando. ¿A quién favorece la prueba de oficio? No perdamos de vista que nuestro código y nuestro sistema, en el caso de familia, se rige por el Código de los Niños y Adolescentes en su gran mayoría, pero también por el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil nos habla del artículo 194. Y acá no puedo dejar de mencionar lo que escuché en una clase del maestro Arsenio Oreguardia, ¿no? Cuando señalaba de que cuando se conformaron estos códigos, el código procesal civil es del año 93, no habían especialistas en procesal.
porque la rama del derecho procesal también es una rama relativamente nueva y reciente. Entonces, no habían especialistas en procesal. Y quienes daban la hora en ese momento eran los jóvenes estudiosos que habían salido al extranjero, ¿no? Uno a España, otro a Alemania, otro a Italia, etcétera, y que venían con las tendencias novedosas en procesal. Entonces, cuando se reunieron a hacer las propuestas para el código, para los códigos, ¿no? Tanto el Código Procesal Civil como el Código Procesal Penal, han traído una mixtura de aspectos y no una sola, no solo un sistema. Entonces es por eso que vamos a encontrar algunos rasgos del sistema inquisitivo y del sistema garantista, y vamos a encontrar que aunque el sistema busca de repente un juez imparcial, un juez independiente, un juez imparcial, vamos a encontrar algunos artículos como el de los medios probatorios de oficio, que establece la facultad del juez de incorporar medios probatorios. Pero no es tan, como algunas personas lo entienden, obligación, sino por el contrario, es una facultad del juez, ¿no? Pero que para el sistema garantista ni siquiera debería ser pensado, porque estaría inclinando la balanza para uno u otro lado, como lo hemos visto con el ejemplo. ¿Y qué dice? Vamos a darle una lectura. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes, ojo, está hablando de las partes que deben probar sus pretensiones, tanto de acción como de defensa o de contradictorio, sean insuficientes para formar convicción, el juez en decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. Excepcionalmente, aparte de excepcionalmente, el juez puede ordenar la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o una especial. Pero vayamos a la primera parte. Está hablando de que cuando las partes hayan ofrecido sus medios probatorios, no dice que el juez reemplazará. ¿Y por qué traigo colación y por qué le pongo énfasis a este primer párrafo? Porque he advertido, ¿no?, en más de una vez y en más de un escrito, que los abogados confunden, ¿no?, y piensan que esta es una obligación del juez. Para empezar, no es una obligación, más si es que pretendemos una justicia imparcial, una justicia equilibrada, una justicia imparcial. Es una facultad que le ha otorgado el juzgador, sí, pero a condición de que las partes puedan probar sus pretensiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se prueban y cuándo se ofrecen los medios probatorios? Todo tiene también una etapa. Y esta es en la etapa postulatoria. No se olviden que el proceso tiene 3 etapas marcadas, ¿no? La etapa postulatoria, la etapa de trámite y la etapa resolutiva, ¿no?, que marca la ejecución ya de la sentencia y del proceso. Pero el momento de probar es la etapa postulatoria, que es la que comprende 2 acciones marcadas: la demanda y la contestación de la demanda. Entonces, se entiende que solamente, y por el principio de preclusión, solamente en ese momento deberían presentarse los medios probatorios, ¿correcto? Y si bien el legislador otorga esa facultad al juez en el caso de que le sean insuficientes, ¿no?, estos medios probatorios, esa participación está poniendo en desigualdad a la otra parte en el proceso. Cuando hemos hablado de que el proceso debe ser equilibrado y las partes deben ser iguales en el proceso, ¿no? Entonces, acá, cuando el maestro habla y enseña, ¿no?, y lo hemos escuchado también en algunas conferencias, aquí también en EFAJA, ¿no?, el maestro pone un ejemplo de una juez, de un evento donde una magistrada peruana, ¿no?, le dice, pero ¿qué pasa si es que yo tengo un demandante o un demandante que es una persona de escasa instrucción, de escaso poder económico, ¿no?, y se va a enfrentar a una empresa transnacional que tiene N abogados y estudios, con gente muy capacitada, y él no tiene ni siquiera para contratar un abogado? Entonces, yo tengo que actuar los medios probatorios y tengo que defender. Y el maestro es muy enfático y dice, ¿no?, él mismo se cuestiona haber sido de repente hasta un poco duro al responder esto, ¿no? Y dice que cualquier persona
podría defender los intereses de este demandante o de este demandado, pero nunca, nunca el juez, porque si el juez se pone del lado de una persona a la que considera débil en un proceso donde las dos partes deben ser iguales, está perdiendo el equilibrio y la condición de imparcialidad que debe tener en el proceso, inclinando la balanza para un lado o para el otro. Porque lo mismo ocurriría si es que esto lo hace a favor del fiscal, ¿no? Cuando dice, no, es que yo tengo que buscar la verdad, ¿no? No se olvide que en materia penal se dice que lo que se busca es la verdad, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ocurre? Si es que buscan perseguir a alguien de manera indefinida, estamos también vulnerando los derechos de ese procesado. Entonces, ¿estaría en igualdad de condiciones, estaría en igualdad de armas frente a la otra parte? ¿Sí o no? No, no es cierto, porque va a inclinar la balanza. Entonces, el juez tiene que mantenerse absolutamente imparcial. Doctora, pero eso no va a resultar perjudicial para las partes, porque si es que la parte no puede probar, el juez tiene que ayudarlo. Pues no. La idea justamente y la evolución del derecho apunta y está orientándose a un desarrollo de justicia imparcial, absolutamente imparcial, y con un sistema garantista. ¿Por qué? Porque resulta sumamente peligroso que el juez actúe de manera oficiosa. ¿Y por qué? Porque esto podría ser un libre albedrío donde no va a haber garantías para nadie. Imagínense, y eso se los digo yo a mis litigantes, ¿no? Me dice, doctora, pero usted lo puede mandar a hacer, lo puede ordenar como medio probatorio de oficio. Doctor, me va a disculpar, yo no soy partidaria de los medios probatorios de oficio, ¿no? Gracias a Dios mis justiciables lo entienden muy bien, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Si es que una parte, por ejemplo, hubo un error que nos ocurrió hace poco, porque en esta época de la pandemia, hay algunas cosas muy beneficiosas, pero hay algunas cosas que también nos limitan un poco. Entonces, ¿qué pasa? Calificamos una demanda y de repente no se advirtió absolutamente todo, o esta demanda se calificó, suponiendo, ¿no? Vamos a alterar un poquito el ejemplo, un poco antes de la pandemia, no estaba escaneada, no fue presentada digitalmente y no se advirtieron todos los elementos, digamos. Entonces, llegamos a la audiencia y se advierte que la parte demandante había ofrecido testigos. Y los testigos, en el punto de los testigos, cuando se hace la calificación, se debe advertir que estos hayan sido ofrecidos con todas las rigurosidades de ley, ¿no? Que establece el código. En qué trabaja, sobre qué va a declarar, cuál es su domicilio, etcétera, para poder ser invitado a participar, pero no se había realizado. Y la otra, y resulta que la otra parte no había enumerado sus medios probatorios, ¿sí? Entonces, se había saltado de frente a los anexos. Entonces, al momento de la audiencia, entonces yo podría haber rechazado sus testigos, ¿no? Y haber dicho, bueno, sabe que no los ha presentado con la rigurosidad del caso, usted como abogado conoce cuáles son sus obligaciones, entonces, bueno, ahí nomás, improcedentes sus medios probatorios, ¿no? O su ofrecimiento de testigos. Y a la otra parte también lo hubiera dejado, bueno, usted no ofreció sus medios probatorios, no ha ofrecido medios probatorios, no se admite ningún medio probatorio de la parte demandada. Pero por igualdad de armas y por equidad, entonces, al advertir, porque antes de empezar la audiencia, el juez debe de leer sobre lo que va a resolver, independientemente de lo que se sustente en la audiencia, que ya vamos a hablar también un poquito de la oralidad. Entonces, ya, a la parte demandante se le ha otorgado o se le otorgó un plazo, ¿no? Para que pudiera subsanar el ofrecimiento de sus testigos, y a la otra parte también porque se entiende que esa es una responsabilidad del despacho. Pero más que responsabilidad del despacho, la responsabilidad es de quien está presentando el escrito, ¿sí? Porque el juez no va, o sea, si bien también el juzgado o el juez ejerce docencia cuando califica la demanda, cuando desarrolla sus audiencias, cuando provee, etcétera,
los abogados tienen la obligación de saber, de presentar sus escritos con la rigurosidad que corresponde, ¿no? Y el juez, en su calidad de juez imparcial, calificar lo que ya ofrecieron, ¿sí? Pero en ese caso, cito el ejemplo porque se está tratando en igualdad de condiciones a ambas partes. ¿Qué hubiera pasado si es que yo hubiera dicho, ya, doctora, en el caso de los testigos, como los ha ofrecido, le voy a dar 3 días para que subsanen. Y usted, como no lo ha hecho, bueno, no se tienen por presentados los medios probatorios, ¿no? Podría yo, de repente hubiera resultado también lógico para alguien, pero no hubiéramos tratado en igualdad de condiciones a ambas partes. Ahora, no es que yo tenga la última palabra, alguien podría tener una mejor idea, puede ser, ¿no? Pero la idea es de que tratemos por igual a ambas partes y que nadie se sienta vulnerado ni tratado de una manera diferente en el proceso por parte del juez, ¿correcto? Muy bien. Veamos, y este mismo artículo, casi con similar redacción, está recogido en el Código de los Niños y Adolescentes, que rige para el proceso único, que es el proceso que está establecido en el Código de los Niños y Adolescentes para tramitar todos los procesos, o como vía procedimental de todos los procesos que involucren menores. Entonces, tiene un tenor similar. Dice, el juez podrá, en decisión inapelable, es lo mismo que dice el 194, en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la actuación de pruebas que considere necesarias mediante resolución debidamente fundamentada. Pero, ¿qué ocurre en el caso, nuevamente, de los alimentos o en el caso de la tenencia, ¿no? Miren, la demandante solicita el reconocimiento de la tenencia, ¿sí? Miren, y el demandado está nuevamente rebelde, no se personó, pero se presenta a la audiencia, y a la audiencia virtual. Y en la audiencia virtual, imaginemos que yo diga, bueno, vamos a tomar la declaración de oficio del señor, y además vamos a ordenar declaraciones testimoniales de parte de los dos o de parte del demandado que está rebelde, ¿no? Por el interés superior del niño, porque a mí me interesa ver cómo está el niño y dónde va a estar mejor tratado. Y entonces escucho al demandado y empieza, que es la mayoría, no digo que sea todos los casos, pero la mayoría, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Los varones tienen una inclinación, no quiero entrar en el tema de género ni para no desviarnos del tema concreto, pero a ver, dicen, ella no se encarga del cuidado de mi hija, porque ella tiene otra pareja, porque ella se va a trabajar a provincia, porque ella sale a trabajar todo el día y deja a mi hija en manos de la abuela, o deja a mi hija en manos de la tía, o deja a mi hija en manos de la madrina y de los padrinos. Entonces, si yo tomo la declaración de oficio de este señor, ¿sí? Y la incorporo y además admito la declaración testimonial de los testigos que él considere, ¿qué va a ocurrir? Estaría, pongámonos en dos supuestos, simplemente por curiosidad o por saber la verdad, entre comillas, ¿no? Lo he escuchado y lo he incorporado. ¿Qué va a ocurrir? Al incorporar estos elementos como medios probatorios, yo voy a tener la obligación de valorarlos, ¿sí? Y dos, si bien solamente se precisan en sentencia los más relevantes, si es que lo estoy actuando, es porque los estoy incorporando al proceso. Ahora, ¿y qué pasa si es que yo digo que lo estoy haciendo por el interés superior del niño? Porque necesito saber con qué progenitor estará mejor, con qué progenitor es el que le ofrece mejor garantía de relacionarse con el otro padre, quién vela mejor por sus intereses, con quién vivió mayor tiempo, etc. Y cada uno tiene una versión distinta. ¿Y qué es por el interés superior del niño? ¿Será favorable que el señor me diga de que el niño no está cuidado por la madre, que el niño corre riesgo, de que el niño está viviendo con la otra pareja, que la otra pareja, o con los tíos, y que estos tíos tienen, de repente, o denuncias por tocamientos indebidos, o por violación, o por agresión, etcétera? Va
¿eso va a favorecer de una u otra manera al menor? Si estamos hablando de un proceso imparcial y de un debido proceso, lo que debemos de priorizar es qué presenta una parte y qué presenta la otra. ¿Por qué? Porque si una parte tiene interés para demandar, es porque alguna pretensión real y material tiene, ¿sí? Porque nadie recurre al Poder Judicial simplemente porque sí. Entonces, si es que llevas algo y si es que lo haces por fastidiar, tienes la obligación de probar. Y ahí vamos a ver si es que tu pretensión es real y si tiene algún sustento que se deba valorar judicialmente, ¿no? Y si es que no contestaste, suponiendo que sea porque no tienes recursos económicos y no presentaste tu contestación de demanda, ¿no? Porque se te venció el plazo, porque no tenías para pagar los honorarios del abogado, etcétera, ¿no? O porque al abogado se le venció el plazo y no podía presentar, no pudo presentar la contestación. Entonces, uno, no hubo un interés debido. Dos, no hubo una diligencia debida, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Si ante el juez se debe recurrir, deben acudir las partes a exponer sus posiciones, sus teorías del caso y sustentarlas con medios probatorios. ¿Qué debería hacer el juez? Lo que quiero, a ver si poniendo otro ejemplo de repente se ve más claro. Si es que una persona lleva a ventilar un problema al Poder Judicial y se enfrenta a otra, lo que se debe valorar y lo que debe valorar el juez son estas dos pretensiones debidamente sustentadas ante él, debidamente probadas. Entonces, si es que no hay elementos probatorios, el juez no debería favorecer con medios probatorios de oficio ni a una ni a otra parte, porque esto finalmente no sería equiparar a las partes en igualdad de condiciones, sino alterar el interés material que hay, inclinando la balanza donde deberían ser iguales las dos partes, inclinarla hacia una y por parte de quien debería ser el pilar del equilibrio para las dos partes. ¿Sí? Bueno, avancemos para ver de forma o con casos que a ustedes también se les pueda ocurrir. A ver, dice, la prueba de oficio. ¿Qué ocurre cuando uno actúa medios probatorios de oficios? A ver, ahondemos un poquito más e insistamos en este tema. Uno podría ser que no se actúe, ¿no? Que se ordene un medio probatorio de oficio, por ejemplo, que se traiga la declaración, vamos a llevarlo al ámbito penal. Tengo un menor en conflicto con la ley penal y tengo que actuar la declaración testimonial de un policía que no ha sido ofrecida por el Ministerio Público. Entonces la voy a ordenar de oficio, ¿no? Pero el policía no se presenta. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Sí? Estoy procesando a un menor en conflicto con la ley penal, ¿sí? Un proceso de menores infractores, ¿no? Conocido como menores infractores. A ver, voy a ordenar un medio probatorio de oficio y no se actúa. Si no se actúa, va a quedar en la misma situación el proceso iniciado a través de la denuncia del fiscal. Entonces, va a beneficiar la duda o la falta de probanza y se va a arribar a una absolución, suponiendo que no hayan más medios probatorios y que esté para absolverse al menor. Entonces, la duda lo debe favorecer, se debería absolver, ¿no es cierto? Ya. Dos, ¿qué ocurriría si se actúa y este medio probatorio, el policía diga, bueno, yo no lo vi, nosotros lo intervinimos cuando yo estaba corriendo, ¿no? A 5 cuadras y se le encontró algo, ¿ustedes le encontraron? No, no se le encontró nada. Entonces, ¿en qué estaría aportando esa declaración? Que se ha ordenado de oficio. Va a ser irrelevante para el proceso, entonces concluiríamos en que igualmente se debe favorecer con una absolución por duda razonable, digamos. Un tercer caso, que se actúe y favorezca al demandante o al accionante, digamos, porque estamos en un ejemplo penal, y se declare fundada la demanda, ¿no? En este caso, que se actúe este medio probatorio de oficio y
el policía, por ejemplo, la misma declaración, y el policía diga, bueno, sí, yo lo vi, lo intervine, y se le encontró el teléfono en el bolsillo derecho del pantalón. ¿Qué ocurriría ahí? La balanza se va a inclinar a favor del Ministerio Público. ¿Estaríamos favoreciendo al menor con el medio probatorio de oficio? Que sin este medio probatorio de oficio le hubiera correspondido la absolución. No se olviden que el debido proceso lo que busca es eso, someter a alguien a un debido proceso, donde las partes sean iguales. Se enfrente quien se enfrente, Ministerio Público contra un procesado, un demandante contra un demandado, una demandante contra un demandado, dos demandadas, dos demandados, etcétera, siempre en igualdad de condiciones. ¿Y qué pasaría si se actúa o ese medio probatorio de oficio favorezca al demandado? ¿Sí? Suponiendo nuevamente, a ver, que el policía vaya y diga, no, pero es que al menor no se le encontró nada, haya un segundo testigo, digamos que diga, no, pero el menor yo lo vi salir más bien de una casa a media cuadra, no, es una cabina de internet a media cuadra, viniendo en sentido contrario, cuando el robo fue, digamos, hacia el sur, él venía del norte. Entonces, le correspondería igualmente una absolución. Entonces, razonando un poco, este ejemplo no, o sea, el ejemplo del menor lo estoy poniendo yo, pero la condición, la circunstancia es de la teoría garantista. Y veamos, ¿a quién favorecen los medios probatorios de oficio? Que en el caso penal es lo más objetivo, ¿no? Siempre va a buscar favorecer o va a terminar favoreciendo al Ministerio Público, ¿sí? Y no va a resultar, o a la parte demandante, y no va a beneficiar siempre al más débil, o va a favorecer o va a beneficiar el interés superior del niño, como lo hemos visto en el ejemplo del caso de alimentos, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo en un ejemplo penal, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un caso de divorcio? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el caso de divorcio? Cuando las partes, ¿cuándo acuden las personas a divorciarse? Los casos que más hay, que más se presentan, son los procesos por separación, de divorcio por separación. De hecho, en los procesos de divorcio, lo que más prima, al menos en mi realidad, son los procesos de divorcio por la causal remedio de separación, de hecho, ¿no? Hace 10 años que viven separados, o se separaron y ya cada uno tiene su familia, ¿no? Y la parte está rebelde, o porque no tiene mayor interés y también rehizo su familia, porque también quiere divorciarse, porque siente que hay que regularizar ya la situación, y le ha hablado con Juan y le ha dicho, María, ¿sabes qué? Me quiero divorciar porque tengo mi esposa, tengo mis hijos ya, y voy a interponer la demanda, ya, preséntala, ¿no? No hay ningún problema, ya nuestros hijos están grandes también, no tienen bienes, no tienen nada que dividirse, ¿no? O así los tuvieran, ella también quiere el divorcio, ¿no? Porque ella vive feliz, vive tranquila, no tiene ningún rencor contra Juan, ¿no? Y también quiere divorciarse. No contesta la demanda y el proceso avanza. ¿Qué pasaría si es que al juez se le ocurre ordenar medios probatorios de oficio? Mandarle a practicar una evaluación psicológica a María para ver si es que ella ha sido afectada con el divorcio, si es que insiste, ordena la declaración de María en el proceso y quiere que María participe en la audiencia, y María no tiene tiempo porque María ahora tiene sus nietos a los que cuida con mucho amor, tiene que cocinarles porque su hija Juanita sale a trabajar y ella se queda a cargo de 2 o 3 nietecitos y no tiene tiempo para participar de la audiencia. Y no quiere, y simplemente quiere divorciarse, no quiere pasar pericia psicológica. Y yo, juez, ya lo ordené y reitero con que María se apersone, y le vuelvo a insistir bajo procedimiento de multa, bajo procedimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal, etc. Y insisto con el informe de su estado de salud mental o de su informe psicológico, y María no quiere saber nada de nada. Yo estoy dilatando y dilatando el proceso. ¿Esa condición, esa situación favorece a una de las partes?
A ver, díganmelo ustedes, ¿favorece o no favorece? No, no es cierto. Y lo único que hace es dilatar más el proceso, porque María, al igual que Juan, quieren divorciarse. Y si es que María no contestó, de repente teniendo las posibilidades para contestar la demanda, es porque también quiere el divorcio. Entonces, ¿qué hacemos ordenando medios probatorios de oficio? ¿Estamos beneficiando o estamos perjudicando a las partes y al proceso? Estamos perjudicando a las partes y al proceso. ¿Sí? Bueno, avancemos. Esta doctrina, ¿no?, que yo prefiero llamar instrumento porque me parece que nos da una situación mucho más, nos hace mucho más predecibles y mucho más garantizadores de la administración de justicia con transparencia para los justiciables, ¿no? Y que el juez no tenga un comportamiento de una u otra manera en distintos procesos, ¿no? Y por eso considero que transparenta su condición, no solamente está recogida en una corriente, ¿sí?, ni en doctrina, sino tiene un respaldo normativo tanto nacional como internacional. Así, sí, veamos. ¿Dónde? Está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, que señala: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, ¿sí? Son iguales, ¿no? Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal, pero ojo, no queda solamente en penal, formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. ¿Sí? Entonces, cuando el Pacto Internacional habla de derechos civiles y políticos a nivel macro, a nivel internacional, nos está otorgando esa garantía de ser oídos ante un juez imparcial e independiente, ¿sí? Criterios que recoge, ¿no?, la corriente garantista. Entonces, no es que a mí se me ocurra o que al maestro Alvarado se le haya ocurrido, no. Él es el propulsor, sí. Él es quien nos está llamando a la reflexión de una justicia mucho más equilibrada, imparcial, garantista, ¿no?, que tiene un sustento en la normativa internacional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, acercando las normas a la región, ¿no? Artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Nuevamente, las palabras claves del garantismo: independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y es que el garantismo no es solamente de aplicación penal, ¿no?, como lo estamos viendo ahora, ¿no?, sino puede ser aplicable a cualquier área del derecho. Y esto, a la luz de la pandemia, decíamos, está viniendo acompañada además de la oralidad y de la inmediación, ¿sí?, que resultan dos instrumentos que dentro de lo negativo y lo difícil que ha sido enfrentar la pandemia, ¿no?, tanto desde adentro como desde afuera, ¿no? Adentro me refiero desde el Poder Judicial y desde afuera para los litigantes, ¿no?, y todos los señores abogados, ¿no?, nos hace mucho más transparentes y exige además transparencia de parte de todos los operadores de justicia. La Constitución, miren, derechos fundamentales de la persona, artículo 2, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos igual de los procesos de violencia contra la mujer, el enfoque de género, etcétera, nada justifica a un juez que incline la balanza hacia uno u otro. Porque déjenme decirles, ¿no?, y para matizar ¿no?, esta conversación que dentro de un rato va a poder ser bipartita, ¿no?, no es solamente en los procesos contenciosos, ¿no?, o de corte civil o de corte penal, ¿no?, como submateria, sino en
en los procesos de violencia, porque la violencia no es solamente contra la mujer también, en algunos casos se han mal utilizado los procesos de violencia, o también la mujer resulta ser agresora. Entonces, nada justifica, ni la raza, ni la religión, ni el sexo, ni el género, ni la condición, etc. Para eso hay instrumentos que ponen, que facilitan la acción de la justicia, ¿no? A través de los abogados defensores de oficio, los centros de emergencia mujer, las UPEs, ¿no? Las unidades de protección especial de menores, etcétera, para poner a los niños, a las mujeres, a todos en igualdad de condiciones en un proceso, pero con un juez imparcial. Entonces, principios de la administración de justicia. Son principios y derechos de la función jurisdiccional también, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Otro de los pilares, hemos dicho, del garantismo, ¿no? Independencia, imparcialidad, imparcialidad. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. La ley orgánica del Poder Judicial. Igualmente, principios procesales de la administración de justicia. Artículo 6. Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión e igualdad entre las partes, ¿no? Oralidad y economía procesal dentro de los límites de la normatividad que le sea aplicable. Nuevamente, igualdad. El Código Procesal Civil, principios de inmediación, concentración y economía y celeridad procesales. Artículo 6, ¿no? El juez debe evitar que la desigualdad entre personas, miren, el código, por eso digo, tiene una mixtura, ¿no? Pero su corte es también garantista, ¿no? Entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecta el desarrollo o resultado del proceso. Entonces, las partes, cuando se enfrenten ante un proceso, deben ser en igualdad de condiciones, y que el juez saque bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier argumentación, bajo cualquier motivación, elementos a favor de uno u otro, de una u otra parte, en el proceso está inclinando la balanza para favorecer a una u otra parte, que no es el papel que le debería corresponder. ¿Por qué? Pongamos de otro matiz. ¿Qué ocurriría si, a ver, acá uno de los doctores, a ver, supongamos que haya un doctor que se apellide Medina dentro del auditorio, o el doctor Carlos, para tener más posibilidades de acierto. Y el doctor Carlos con la doctora Evelyn, digamos, ¿no? El doctor Carlos interpone una demanda ante el juzgado, ante el sexto juzgado de Rosario, digamos, ¿no? Para no herir susceptibilidad ni de repente justo invocar un juzgado que de repente pueda tener alguna práctica que vamos a poner a manera de ejemplo. Entonces, a ver, entonces el doctor Carlos interpone su demanda, digamos, a ver, de alimentos, nuevamente, ¿no? Que son los casos más usuales. De alimentos contra, y se va a enfrentar en el proceso contra la doctora Evelyn, que va a ejercer la defensa del demandado. Entonces, cae la demanda en un juzgado donde saben que el juez no actúa a medios probatorios de oficio, ¿sí? El juez se limita a actuar lo que ha ofrecido la parte demandante y lo que ha ofrecido la parte demandada. Pero resulta que el juez ha mantenido una línea de no ordenar medios probatorios de oficio, o digamos que cayó en mi juzgado, ¿no? Entonces ya saben que yo no ordeno medios probatorios de oficio, pero ahora resulta de que se me ocurre dictar medios probatorios de oficio. Y voy a pedir la boleta del señor, voy a pedir que se incorpore sus fotos del Face, ¿no? Donde ha hecho su viaje al extranjero, donde ha ido a un viaje a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y en otro proceso, donde el doctor es abogado de la parte contraria del demandado, yo no actúo medios probatorios de oficio a favor de su patrocinado. ¿Se vería bien? Digamos, simplemente
a ver, como una apreciación general, ¿qué dirían ustedes? ¿No? ¿Y qué va a decir el doctor Carlos? ¿No? ¿Pero qué diría la colectividad? Y ese juez, y esta juez, o al revés, ¿no? Siempre dicta medios probatorios de oficio, a favor, para determinar cuáles son los ingresos de la parte contraria, y mira, en este proceso me ha tocado eso, y en este proceso no. Y ahora los abogados están muy acuciosos, ¿sabes? Déjenme decirles que he visto recursos de apelación donde un señor abogado me decía, ¿no? Porque el ACUO ha resuelto así, 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 en tales procesos, y en ese proceso no ha hecho lo mismo, ¿no? por otras cuestiones X, ¿no? Y se ha pronunciado así, y acá se está pronunciando de manera distinta. El juez debe ser predecible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si es que eso lo dejamos al libre albedrío del juez? No resultaría correcto. Entonces, justamente para evitar todas esas situaciones de indefensión, de falta de predictibilidad, de afectación de la imparcialidad, debería garantizarse una actuación del juez imparcial y esperar que las partes, y para esto los señores abogados deben prepararse adecuadamente, y esto a razón de un comentario que hacía el doctor Polanco, que es un juez arequipeño, que particularmente me gustan mucho sus disertaciones, ¿no? Señala, ¿no? Que no lo diré con las mismas palabras seguramente, las cortes, digamos, tienen, o las colectividades tienen jueces de acuerdo a la calidad de sus abogados, ¿no? Porque mientras más preparado el abogado, más exigencia tiene el juez, ¿no? Que yo siempre digo, el juez debe estar a la vanguardia de todos los conocimientos. El juez tiene la obligación de capacitarse, de saber más que todos para poder resolver, ¿sí? Y además ser predecible. Entonces, les decía, si es que el abogado es un abogado acucioso y sabe, ¿no? Porque hay otros abogados que enseñan, y profesores eh, eh, que enseñan distintas especialidades, ¿no? Dicen que el abogado hábil, ¿no? O el abogado en general debe conocer a su juez, ¿no? Y eso también lo dicen fiscales que, ¿no? En la práctica y en su práctica profesional y en la docencia señalan, ¿no? Que es importantísimo conocer al juez para ver cómo falla, qué criterio tiene, cuál es su temperamento, cómo reacciona, ¿no? Cómo le gusta que sustenten en su tribunal. Entonces, y esto, sabiendo que el juez siempre procede de una u otra forma, y sabiendo que el juez va a ser un juez garantista, un juez que no va a inclinarse a ordenar medios probatorios de oficio, va a garantizar una actuación siempre mucho más transparente y que no va a dejar en indefensión a una u otra parte, ¿no? Y acá también de repente es conveniente precisar el tema del principio de flexibilización, ¿no? De acá un poco no es materia de este conversatorio, de esta disertación, pero no hallaba está recogido en las sentencias del TC, ¿no? Y en el tercer pleno casatorio, pero un origen así claro a nivel mundial no lo he encontrado, ¿no? Estoy indagando un poquito más para tener mayor sustento y mayor claridad, pero tuve la oportunidad de sustentar lo que yo pienso de manera particular, ¿no? Muy mía, no, y todos son libres de discrepar, ¿no? Ese es lo rico de nuestra libertad. Pero sustentaba y tuve respaldo, ¿no? A nivel internacional, que es qué pasa cuando el juez se le da esa facultad de flexibilizar las cosas, ¿no? O flexibilizar el proceso. Genera inseguridad. ¿Por qué? Porque si es que yo flexibilizo la preclusión, que es que la etapa terminó aquí y tú ya no puedes presentar más allá de este momento, más medios probatorios, digamos, ¿no?
y en un caso lo hago y en otro caso no lo hago porque, y en este caso sí porque voy a prevalecer el interés superior del niño y en este caso no porque el que demanda es el obligado. No, porque esto genera inseguridad jurídica. Y no te va a gustar que un día, porque en este caso te favorecí, si lo haya hecho y otro día, en otro caso, no lo haga. ¿Sí? El juez siempre debe actuar de una sola forma, en una sola línea. Y si cambia incluso su pronunciamiento jurisdiccional, pues tendrá que ser de manera sustentada. A ver, no vaya a ser que me esté extendiendo mucho. Vamos, esta sentencia, miren, acá dice el Tribunal Constitucional ya hace algún tiempo también, ¿no? El TC rechaza una acción de amparo que cuestionaba que el juez no haya actuado en medios probatorios de oficio, ¿no? A un justiciable se consideró que podía obtener justicia, digamos, a través de una acción de amparo porque consideraba que el juez había vulnerado el debido proceso al no haber ordenado medios probatorios de oficio en el proceso que entabló. Entonces, no es una obligación. Hay abogados que presentan en sus fundamentaciones, en sus recursos de apelación o sus escritos, como exigencia, ¿no?, del respeto al debido proceso, que el juez ordene medios probatorios de oficio a favor de su patrocinado. Error. El juez no tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Incluso dentro de la normatividad que está prevista, tanto en el artículo 194 como en el artículo 174, ¿no?, del Código Procesal Civil y el Código de los Niños y Adolescentes. No es una obligación, ¿no? Es una facultad sujeta a la probanza de las partes. Muy bien. Entonces, el garantismo y la oralidad y la inmediación. Cuando uno cuando uno recurre al Poder Judicial, tenemos que hay algo roto, digamos, ¿no? O algo que no está bien porque las partes recurren a las autoridades cuando ya no pueden solucionar sus conflictos, ¿no? Siempre digo, las autoridades entramos a tallar cuando las personas ya no pueden solucionar sus conflictos, sea policía, sea fiscal, sea Poder Judicial. Entonces, ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia se está publicitando toda esta participación tanto de las partes como del juez, porque resulta que ahora a través de la pandemia ya no facilitamos el trabajo a través de los escritos, sino por el contrario, aprovechamos esta plataforma virtual y dentro de lo malo que ha traído la pandemia, ¿no? Se ha creado o nos hemos visto obligados y prácticamente lanzados a intervenir a través de la tecnología en las audiencias virtuales. Y estas audiencias virtuales son grabadas y estas audiencias virtuales son vistas por otras personas y el juez tiene que cuidarse mucho más y los abogados ahora tienen la necesidad también de oralizar sus posturas. Entonces, es una muy buena oportunidad, esta oportunidad de la pandemia y de la oralización o de las audiencias virtuales, de oralizar y de incluir la oralización. Ya hay cortes donde los procesos de familia van a ser oralizados. Hay 3 cortes, entre ellas está el Callao, Santa y Ventanilla, si la memoria no me falla, e Ica, que van a incorporar la oralidad en los procesos de familia. Y es muy buena, les diré que yo estoy permitiéndome, al amparo de las resoluciones administrativas del Poder Judicial, ¿no?, y estas normas que también me han servido muchísimo, y los conocimientos, para incluir cuestiones o instrumentos que me faciliten la utilización de las plataformas y de la plataforma del Google Hangouts Meeting, en este caso, que es establecido el Poder Judicial para estas audiencias, e introducir estos elementos como la oralidad, ¿no?, garantizar la inmediación y el garantismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuando empiezo las audiencias, ¿no?, saludo primeramente a mi auditorio, ¿no? Muy buenos días, tengan todos los presentes. Luz Marlene Monteroña Vincopa, juez titular del tercer juzgado de familia de San Juan del Lurigancho, les da la más cordial bienvenida a la audiencia que se va a realizar el día de hoy en el proceso asignado con el número tal entre
Juan Pérez Sánchez contra Nuri Yangua Barturé, ¿no? Sobre la tenencia de su menor hija, Katy Suani Reategui La Rosa, digamos, ¿no? Entonces, instalo la audiencia, les manifiesto que solicito su autorización a efectos de llevar a cabo esta audiencia de manera virtual, asimismo, proceder a la grabación de la misma y convalidar las notificaciones realizadas a través de los medios tecnológicos con las que se ha realizado, la misma que me van a expresar, me refiero a la conformidad, la misma que me van a expresar a través de su acreditación. Vamos a empezar con el señor representante del Ministerio Público, le doy el uso de la palabra fiscal, se acreditan las partes y empiezo. A ver, vamos a empezar escuchando don Juan, que trato de aprenderme los nombres de las partes para crear un ambiente mucho más familiar, ¿no? Y que me pueda sustentar qué es lo que ha venido a pedirme y qué es lo que espera de este proceso, así como qué medios probatorios me está, o con qué medios probatorios está sustentando su pretensión. Entonces, empiezo. ¿Por qué estoy empezando con las partes, si ustedes si lo han notado? Les doy 3 minutos, ¿no? Y al mismo tiempo le doy a la otra parte para que me comente, ¿no?, su pretensión, por qué lo hace, porque yo ahí advierto la intencionalidad. Ellos me oralizan y yo ya revisé la demanda, ya sé qué cosa me han escrito, pero a veces encuentro contraste entre lo que me señaló el abogado con lo que me dice la parte. Y descubro que en el proceso, que de repente ni siquiera hay conflicto, ¿no? Porque él quiere un régimen de visitas y ella quiere, y ella está con la tenencia. O él quiere reconocimiento de la tenencia porque en efecto está con los niños y ella no se opone a que él tenga los niños, ¿no? Entonces veo que no hay conflicto. Entonces, al escucharlos y ver que no hay conflicto, les digo, bueno, acá no hay propiamente puntos controvertidos que fijar porque ambas partes están de acuerdo con que la tenencia la tenga. Entonces vamos a garantizar un régimen de visitas para la parte contraria, ¿correcto? Sí, a ver, ¿cómo quisieran ustedes que sea su régimen de visitas? Y empieza una lluvia de ideas, así, o doctora, ya lo hemos conversado, o simplemente están muy serios y se les va dando opciones y ellos van acomodando su sentencia, ¿no? Y en la mayoría, o un número considerable de procesos, estamos arribando a la conciliación, que es buenísimo. Me toma un poco más de tiempo, pero las partes se van contentas, se van felices, ¿no? Y terminamos en audiencia. En otros casos, ¿no? En otros casos, estamos avanzando más con el proceso y estamos resolviendo o estamos evaluando incluso o tomando la apreciación del equipo multidisciplinario en la audiencia con los niños, ¿no? Solicitándoles un ambiente especial a los padres, por ejemplo, que me pongan otro celular y me pongan al niño en un ambiente diferente, se les manda el enlace, se conectan, ¿no? Ellos escuchan en la los procedo a entrevistar. En algunos casos, cuando tengo alguna duda, por ejemplo, cuando el niño me está haciendo esto, ¿no?, les pido que exhorto al abogado o si es que como en el otro teléfono o en la otra computadora estoy viendo al abogado con la parte, ¿no?, y no lo veo, entonces le pido o lo exhorto a que retorne o que me garantice que el menor esté, solo porque estamos procediendo a entrevistar al menor, ¿no? Entonces se le toma, se le entrevista en compañía del equipo multidisciplinario, del señor fiscal, ¿no? Con también buenos resultados. Hay niños que se emocionan muchísimo, ¿no?, dependiendo de cómo los trates, con la paciencia que les dediques, corren enseñándote sus juguetes, sus dibujos, te enseñan dónde duermen, qué están haciendo, qué les están regalado, las tareas que han hecho, dónde guardan sus ropitas, sus cositas. Entonces, te garantiza oralidad, te garantiza inmediatez, ¿no? Y economizamos, concentramos actos, el equipo multidisciplinario emite su informe o emite su opinión,
¿no? En algunos casos, por ejemplo, si ya hicieron el informe, se oraliza y se agrega de repente alguna apreciación de la audiencia, el fiscal también, muy comprometidos, ¿no? En la audiencia, sobre todo hay, bueno, las dos fiscalías con las que trabajo son A1 y tienen mucha predisposición en el trabajo que se está realizando, participan y están oralizando también los dictámenes. En la mayoría de los casos, de repente no en todos, porque hay algunos casos un poquito más complejos que ameritan un estudio más profundo, ¿no? En esos casos se está remitiendo el expediente a la Fiscalía, pero en nosotros se está emitiendo también dictamen y se está sentenciando en audiencia, ¿no? Y estamos garantizando, uno, la oralidad, aprovechando la plataforma, aplicando el principio que sí me encanta, que es el máximo rendimiento procesal virtual, ¿no? Y que también está propugnada por la oralidad, ¿no? Que es que solamente se debe citar audiencia cuando vamos a aportar y vamos a agilizar el proceso. O sea, si es que no hay necesidad de llevar a cabo la audiencia, de repente ordenamos un juzgamiento anticipado y se resuelve sin necesidad de utilizar toda la plataforma y invertir mayor tiempo, ¿sí? Y a razón de eso también el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Políticos habla en su artículo 14 que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, ¿no? Entonces hablamos de la oralidad. Otra garantía en la Convención Interamericana también, ¿no? El artículo 8, toda persona tiene derecho a ser oída, ¿no? Con las garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, ¿no? La Constitución también igualmente establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante un órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En el 139, en el punto 4, también habla de la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial también, el texto único, ¿no? Habla en su artículo 6 de inmediación y oralidad. Entonces, estas circunstancias, este momento de la pandemia, es, como dice el dicho, ¿no? Dentro de lo negativo hay que sacar lo positivo. Entonces, como que nos hemos visto empujados a todos estos instrumentos, yo les llamo instrumentos, hay personas que los denominan sistemas, técnicas, etcétera. Soy respetuosa, no vamos a discutir acá sobre el origen o la etiología de las definiciones, ¿no? Pero sí constituyen instrumentos muy ricos, ¿no? Sobre todo de garantía y de transparencia en la administración de justicia. Entonces, igualmente, ¿no? El texto único de la ley orgánica habla de inmediación y oralidad, además de otros principios que están acompañando esta época de pandemia, ¿no? Principio de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. En el título preliminar, ¿no? Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante un juez, ¿no? Siendo indelegables bajo sanción de nulidad. El juez es el director del proceso y ahora con mucha más razón, escuchaba también, les decía, en un evento el doctor Polanco, ¿no? Que antes la diferencia entre la oralidad y el proceso tradicional, digamos, ¿no? Ahora el juez es el que está a cargo, el que siempre va a dar la cara y ya no va a delegar la toma de declaraciones u otras actividades en su personal, ¿no? Entonces lo va a hacer el juez y ahora con mucha mayor razón, ¿no? El Código Procesal Civil también habla de que son deberes de los jueces en el proceso dirigir el proceso, el juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar en resolución debidamente motivada que se repitan las audiencias si lo considera indispensable. Esto por el principio de inmediación también. ¿Sí? Si el juez considera necesario, por ejemplo, pasa de que te abocas a un despacho y es un proceso enorme con N trámites y tú ves papeles, pero necesitas tener contacto con las personas si quieres tener inmediación. Puedes hacerlo sin que esto implique
medios probatorios de oficio, ¿no? Aunque reitero, este es un momento de reflexión y yo voy a sentirme feliz simplemente con que ustedes piensen qué es lo más conveniente, ¿no? De que el juez sea un juez imparcial y predecible, ¿no? Garantista en todo momento, siempre en todos los procesos, o seguir bajo el sistema tradicional. Y hemos visto que esto tiene un respaldo normativo no solamente nacional, sino también internacional. ¿No? En las facultades del Código Procesal Civil, el artículo 51, los jueces están facultados para ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos, ¿no? Las partes podrán concurrir con sus abogados. Bueno, este es por el tema de la inmediación. No, el juez ideal, me gusta, soy admiradora del juez Fran Caprio, ¿no? Que es un juez muy amigable, muy empático, que invita a los niños a proponer qué sanción correspondería darle a sus padres, ¿no? Y esto como desarrolla además el civismo, concientiza a las personas de que el juez no sanciona por mal, no es enemigo, sino por el contrario es transparente y es como el padre responsable que va a señalar cuál es el castigo o cuál es la decisión, cuál es la consecuencia que se asumirá en tal o cual proceso o tal o cual conflicto que se va a resolver, ¿no? Muy bien. Bueno, el garantismo en la pandemia, ya lo hemos hablado, he tratado de ser lo más coloquial posible, ¿no? ¿Qué requiere el juez? Yo pienso que el juez no debe ser un juez, no necesita ser un juez autoritario para hacerse respetar y para hacer un desarrollo de la administración de justicia imparcial, ¿no? Entonces considero que el juez puede ser un juez empático, respetuoso, un juez que escuche, ¿no? Un juez que interactúe y un juez equilibrado. Y esto parte desde el tema del saludo, de la cordialidad, del respeto por los señores abogados, ¿no? Yo no podría permitirme gritar, ¿no? Y tampoco que me griten, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar también ese momento. Recuerdo, y quizás hasta rendir un homenaje, eran abogados muy mayores y hubiera una juez hace, a ver, 2006, 2016, más de 10 años, 2016, 18, 19, casi 20, tengo 13 años de juez ya, ¿sí? Y recién me habían nombrado, me hice cargo de mi despacho de juez de un juzgado de paz letrado, y venían 3 abogados por casos que estaban un poquito atrasados, ¿no? Y recuerdo mucho de 3 casos que me gritaron. 3 abogados mayores, ¿no? Mayorcitos, del doctor Jorge, me acuerdo Jorge era el apellido del doctor, el doctor Blas, y el doctor Arango, no lo recuerdo. Me, me trataron mal, y entonces yo les dije, doctores, ya o doctora, cada uno, porque fueron en momentos distintos incluso, ¿no? Doctor, ya se le indicó que su proceso va a ser atendido en determinado plazo. Entonces, bueno, si usted me voy a ir a quejar, bueno, si es que esa es su decisión, yo tendré que asumirla, de su facultad, de su decisión, si usted quiere quejarse, pero se va a resolver en el tiempo que se le indica. Esos señores abogados se resolvió sus casos con absoluta imparcialidad, transparencia como correspondía, y cuando me promovieron ya y pasé a otra sede, como juez especializado provisional, estos señores abogados se enteraron y me fueron a buscar a saludarme, ¿no? Y es que si bien el juez, de repente estamos acostumbrados a un juez distante, a un juez que se haga respetar con mucha seriedad, ¿no? Pienso yo que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Entonces, no se le puede faltar el respeto al juez, pero el juez tampoco puede dejarse faltar el respeto. Entonces, si es que hay algún abogado que
falta respeto a la investidura, no de repente tanto por la persona, sino por la investidura y por el cargo y la autoridad que representa el juez. Si el abogado falta respeto, pues el juez le llamará la atención y hará uso de los apremios que corresponden, ¿sí? Pero pienso yo que el juez de por sí debe ser un líder natural. Y el líder natural, se dice, no necesita de autoritarismo para ejercer su autoridad. Entonces, es magnífico este ejemplo. Ahí está la fuente, la Convención sobre los Derechos del Niño. Miren, a quienes les preocupa que el juez de familia deba ser 100% pro interés superior del niño y que con esto deba actuar medios probatorios de oficio, la misma Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 40, los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha sufrido infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y la que se tengan en cuenta y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Entonces, tratarlo como un objeto de derecho, de manera diferente, no someterlo a un debido proceso, donde haya un equivocado paternalismo o sobreprotección, no lo favorece. Por el contrario, hemos visto, ¿no? Si es que el niño ahora es sujeto de derechos, entonces se le debe tratar con las garantías que establece todo debido proceso. Y no siempre o no resulta favorable actuar medios probatorios de oficio, porque finalmente se termina favoreciendo a la parte que no tiene interés material y que estamos tratando nosotros de elevar en el proceso, cuando en realidad en el proceso es donde deberían ser más iguales o absolutamente iguales las partes que se enfrentan, ¿sí? Porque el niño es en el medio. Entonces, si bien se enfrenta mamá, se enfrenta papá, no puedo yo actuar medios probatorios a favor de ninguno de los dos, porque estaría inclinando la balanza a favor de cualquiera de ellos. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados partes garantizarán en particular que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales que no estaban prohibidas, este principio de legalidad, por las leyes nacionales e internacionales en el momento en que se cometieron. Continúa el artículo 40 señalando que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales se le garantice por lo menos lo siguiente: que se lo presuma inocente. Entonces, los medios probatorios, cuando queremos actuar más medios probatorios, estamos favoreciendo al fiscal, que hemos visto en los 4 supuestos, ¿no? En este ejemplo que mencionábamos hace un rato, que solamente beneficiaría al fiscal y, por lo tanto, un medio probatorio de oficio en un proceso de esa naturaleza solamente va a inclinar la balanza en contra del menor y a favor del fiscal, que será informado de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada de la preparación y presentación de su defensa, que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley. Y hemos visto qué cosa es imparcial, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales. Asimismo, que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación, lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Y el interrogatorio de testigos de cargo en condiciones de igualdad, o sea, si es que hubiera algún testigo, pues su defensa también podrá participar de la misma forma que lo hace el fiscal o quien está ofreciendo este medio probatorio, a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa, siempre que sea posible, y se evitará recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones, ¿no? O sea, el internamiento es la última ratio. Si se considerara que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esa decisión y toda medida impuesta, a consecuencia de ellas, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior, competente, independiente e imparcial conforme a ley, ¿no? El artículo 17, que habla de la protección a la familia, también dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidad de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos, ¿sí? De los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos en un proceso? Sea de naturaleza de familia civil, familia penal, familia tutelar, así sea divorcio, tenencia, régimen de visitas. Cuando una parte acciona, la parte tiene un interés que ya agotó en la vía material, porque ya lo conversó con el esposo, ya lo conversó con la esposa, ya lo conversó con el padre de su hijo, con la madre de su hijo, etcétera, con su cónyuge o de quien pretende divorciarse, etcétera. Ya lo conversaron, ya se entabló una relación material. Entonces, llevarlo al Poder Judicial es buscar una solución ya casi de última ratio para equilibrar la diferencia de las relaciones que hay dentro de la familia. Entonces, actuar medios probatorios de oficio es entorpecer o dilatar el proceso, ¿sí? Ahora, Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, los Estados partes igual no velarán porque el órgano de justicia que resuelva sea un órgano independiente e imparcial. Principios básicos del garantismo defendidos por el maestro Alvarado Belloso, ¿no? Igual, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece, ¿no?, que los Estados partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños, niñas, víctimas de las prácticas prohibidas por el presente protocolo y en particular deberán. Dice, nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con estos derechos. ¿Qué pasa? Si es que hablamos, ese es un protocolo que habla sobre la protección de los derechos del niño, ¿ya? Entonces, nada faculta, así sea un menor, que se actúe en medios probatorios de oficio en contra que se actúen, que se altere el debido proceso y la imparcialidad del juez, porque la parte contraria también tiene derecho a un juicio justo e imparcial, ¿sí? Garantizando los derechos de los menores, siempre dentro de un proceso justo e imparcial. Miren las fotos de las familias, del amor que debe existir entre los padres y los hijos, aún dentro de una separación y una ruptura familiar, de lazos, de instituciones como el matrimonio. Debe garantizarse la tranquilidad y la armonía, sanando heridas, ¿no? Bueno, acá he incluido algunos principios de los principios Bangalore, como la independencia, la imparcialidad, la integridad, ¿no?, que son principios que debe tener el juez, la corrección, la igualdad. Es una exigencia de los principios Bangalore que buscan una mejor administración de justicia, la competencia y la diligencia, ¿no? Igual el Código Iberoamericano también habla de un juez imparcial, ¿no? El Código Iberoamericano de Ética nos habla también de la cortesía, ¿no?, exteriorizar el respeto y la consideración que los jueces deben a sus colegas y a los otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y en general a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia, ¿no? Bueno, entonces creo que con esto estamos terminando. Gracias por su tiempo. Hay muchas cosas por hacer. Y acá voy a terminar con una reflexión respecto al utilitarismo. En los procesos de familia, la idea no es buscar una mayor cantidad de procesos. Me apena mucho una circunstancia que la digo con vergüenza. Mi corte ha sido la que menos productividad ha tenido. Pero dentro de la especialidad tenemos jueces muy, muy competentes y muy responsables. Entonces, críticas pueden haber muchas, pero y no se le quita mérito a quienes tienen la más alta producción, pero en familia los jueces no debemos priorizar la cantidad de producción
de procesos, porque es fácil, y lo digo yo, y lo digo en mis audiencias, y si es que acá hay abogados y litigantes que han participado en mis audiencias, saben, porque lo digo en todas, lo que busco no es resolver un proceso más, sino tratar de reconstituir las relaciones familiares a través del proceso, y a través del proceso que se resuelva escuchando a las partes y garantizando una administración de justicia imparcial para ellas, donde las dos se sientan tratadas de igual forma, y ayudarles a resolver los problemas que tienen. Porque si yo resuelvo el proceso, solamente el proceso, el problema para ellos continúa. Y esa no es la idea. Entonces, no es solamente escuchar y exigir cantidades o emitir cantidades de sentencias, sino buscar resolver el desequilibrio que existe de las relaciones familiares dentro de esas familias, que finalmente van a ser hogares mucho más felices y mucho más serenos, con un juez que han esperado que los escuche por un tiempo largo. Tengo la audiencia llena hasta el mes de abril del próximo año, con audiencias que probablemente se realicen de manera virtual, y no estoy estoy muy preocupada, al igual que todos, por la producción, pero siento que todo debe ir de la mano. Todo debe ir de la mano. Este año ha sido un año muy duro para todos, y soy una persona muy competitiva, eh, que me gusta estar siempre a la vanguardia, destacar, y no es fácil tampoco para mí aceptar que no se están cumpliendo las metas y los objetivos, pero dentro de estas dificultades hemos tratado de hacer lo mejor posible, y cada uno lleva la satisfacción de haber hecho lo mejor y que sus procesos se resuelvan de la mejor forma. Quiero exhortar a los señores abogados que faciliten sus correos, que faciliten sus casillas electrónicas, que faciliten los teléfonos celulares de la parte contraria para poder emplazarlas y poder llevar a cabo las audiencias de manera más ágil, de manera más célere, que las audiencias no se frustren. Estamos luchando contra una gran dificultad de salud, de dificultades tecnológicas, de acceso a la justicia, y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, lo mejor que podemos. Y seguramente ustedes lo verán en las audiencias donde se les cita con tanto esfuerzo. Entonces, participen, faciliten la información y confíen en que el Poder Judicial y que los jueces cada día vamos a ser mejores y vamos a brindar un mejor servicio de justicia. Estoy llana a alguna duda que haya quedado, encantada por el tiempo que me han dedicado. Deseo que Dios los bendiga, les vaya de lo mejor, que esta pandemia pase, que la situación económica mejore para todos, que el temor de salir a la calle, de poder abrazarnos en familia y entre los amigos se superen con la gracia de Dios y la protección de la Virgen. Así que mis mejores deseos de un mejor año para el próximo año. Dejo ahí algunas colaboraciones, algún material adicional. Luchemos todos por una mejor sociedad, una justicia igualitaria, en un proceso equilibrado, imparcial, con un juez independiente, que garantice un sistema de justicia cada vez mejor. Leyes hay, lo que falta es justicia. Ernesto Mayo. Muchas gracias. Kenia, gracias a todos. Sí, doctora, muchas gracias a usted, doctora, por su valiosa disertación. Bueno, a continuación, si alguno de los presentes tuviera que hacer alguna pregunta, por favor, enciende el micrófono en forma ordenada, o caso contrario, escribir en el chat. ¿Doctora Elizabeth? Sí, se trata de lo siguiente. Si bien es cierto, la pandemia nos ha traído como algo favorable el hecho de las actuaciones o la oralización de los procesos en materia de familia, también es cierto que nos ha traído una serie de problemas con respecto a los proveídos de escritos.
Por ejemplo, muchos de nosotros, los abogados, y hablo como abogada independiente que alguna vez trabajó para el Poder Judicial, tenemos el problema esencialmente, no se cumple con esta voluntad de los jueces de querer llevar bien los casos, es el hecho de que, por ejemplo, contestan las demandas, la contraparte, y no son proveídos, y recién nos enteramos en el proceso. Entonces, ¿cómo contestar? ¿Cómo solucionar este problema? ¿No? O sea, tratamos en lo posible como abogados, ¿no?, conversar con nuestro cliente para que lleguen a una conciliación por nuestro lado, pero nos encontramos contra una pared, y esa pared es saber, ¿no?, de que esencialmente no tenemos conocimiento qué dice la contraparte para poder llegar a un acuerdo antes de la audiencia. ¿Qué hacer, señora juez, en estos casos? Muchísimas gracias, doctora. Mire, justamente su pregunta permite lo siguiente. Debemos hacer una lluvia de ideas para solucionar esta situación y esta dificultad. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa estoy haciendo yo particularmente? Estoy tratando de que me den cuenta en las audiencias. He mandado a impulsar todos mis procesos en trámite y citar audiencia. ¿Sí? Entonces, todos los que están para impulsar de oficio, ojo, porque no todos los procesos de familia se impulsan de oficio, citar audiencia. En audiencia, que me den cuenta de los escritos y proveerlos, ¿no? Se oraliza o que las partes me oralicen lo que se está pidiendo, cosa que la otra parte también toma conocimiento y puede absolver, ¿no? Se les da el uso de la palabra y absuelven en audiencia. Ahora, respecto al escrito, mire, incluso desde el emplazamiento con la demanda, estoy notificando vía virtual, hasta vía WhatsApp. Entonces, por eso es que cuando instalo la audiencia, les pido autorización a los abogados, porque eso no lo dice la resolución administrativa, pero es una práctica que me he visto llamada a incorporar para poder agilizar el proceso, ¿no? Que se le haya notificado por vía WhatsApp o por vía correo electrónico. Entonces, me aceptan, e incluso algunos están dando por bien notificados y me contestan la demanda. Ahora, la pregunta va más allá, ¿no? A este momento. ¿Cómo toma conocimiento de la contestación de la demanda? Entonces, la contestación de la demanda tendría que procederse de la misma forma. Si es que usted facilitó o está participando ya en el proceso como parte demandada, quiere decir que ha habido un emplazamiento válido, ¿no? A la parte contraria, parte demandada, y que a su vez está apersonándose. Entonces, con mayor razón, el juzgado no tendría ningún inconveniente en que se pueda proveer su escrito y el escrito de la parte demandada, y que a su vez se le haga de conocimiento a usted, que es la que ha interpuesto la demanda, acompañando su domicilio procesal, su casilla electrónica, su correo electrónico, su número de celular, y se le hagan llegar incluso por WhatsApp. Entonces, ¿no? Yo sé que acá EFAJA tiene una amplia cobertura, ¿no? Entonces, pidamos, ¿no? De manera respetuosa, de manera persuasiva, ¿no? De manera equilibrada, digamos, porque nosotros, los jueces estamos para servir, no, y tratamos de hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Entonces, su preocupación es absolutamente legítima y hay forma de solucionarla, como la que le estoy mencionando. Entonces, si es que hay voluntad, ¿no? Se va a poder hacer. Ahora, con un poquito de paciencia, porque la verdad es que es difícil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, mi encargado de archivo, desde la época de la pandemia, el 16 de marzo, está con una licencia prolongada, incluso en plena pandemia lo han operado, y desde ahí, y ha ampliado la licencia hasta marzo del próximo año. Entonces, no cuento con mi brazo derecho, que era quien me compaginaba, me adjuntaba los escritos, los cargos de notificación, quien me conocía el lugar de los expedientes, al revés y al derecho, no lo tengo disponible. Entonces, eso dificulta. Se está preparando otra persona que está multiplicándose porque no es su labor, pero está tratando de hacer la doble labor, y eso nos retarda, sí. Los chicos van un día sí, un día no, en un horario reducido,
sé que ahora ya el horario se ha ampliado, pero estaban yendo igual, sacrificando sus horas o dando sus horas, ¿no? Para la labor, por sentido de responsabilidad. Entonces, estamos muy comprometidos todos a nivel nacional con esta labor, ¿no? Pero o sea, hay dificultades que debemos, que a veces no advertimos, como la que usted está manifestando, ¿no? Y si hay otras más, es bueno que la digan, porque así yo también, ¿no? Voy a tomar cautela de esto para agilizar, ¿no? Buenas noches, doctora. Bueno, primero felicitarle por su ponencia y gracias por compartir los conocimientos adquiridos. Tengo una consulta, doctora. Hace poco pude apreciar un caso en el cual un juez de paz no letrado que está en provincia invita a la contraparte a que asista a su audiencia, pero a pesar de que la zona que es acá en Lambayeque esté en zona roja por el COVID y que esté impedido las vías están cerradas. ¿Cuál sería el proceso a realizar en este caso para que se solucione este conflicto? No sé. A ver, me dices, José Miguel, que es un juzgado de paz no letrado. No letrado, doctora. Ya, bueno, entiendo que de repente hay dificultades tecnológicas, ¿no? Y hay interés por el impulso del proceso, pero miren, en esta situación yo no sé si hay personas en el auditorio que han pasado por el virus. Es muy difícil y es muy complicado, la verdad. Creo que la recomendación para todos sería esperar la vacuna, que esperemos que llegue pronto, pero hay que priorizar la vida. Y creo que, si bien es cierto, como se dice, la justicia no puede parar y hay una responsabilidad, hay exigencia también por parte del Poder Judicial de resolver los casos, creo que la prioridad en línea de exigencias y de respeto de derechos fundamentales es la vida, ¿no? Y la salud. Entonces, no sé, pues si es que hay alguna persona que es vulnerable, que considera poco pertinente ir o tiene fundados motivos para no asistir a la audiencia, ¿no? Y un temor que sería absolutamente fundado y razonable, debería presentar un escrito y solicitar una reprogramación o en todo caso que se le convoque de manera virtual, ¿no? Y que se cree un enlace que incluso el juez de paz podría realizar la audiencia a través de su teléfono celular, ¿no? Y, o agenciarse de algún otro medio técnico para grabar la audiencia. Miren, este tema de la audiencia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la ha normado con la resolución administrativa 173 del 2020, que les recomiendo que la lean. Tiene una serie de principios y desarrollos muy bien reglamentados. Creo que el Perú tiene la dicha de tener esa resolución, a diferencia de otros países que no la tienen, tan bien elaborada, que es un instrumento para poder impulsar estas audiencias, pero no hay una exigencia absoluta ni definitiva de prohibición alguna, ¿no? O sea, lo que se busca es garantizar la viabilización de las audiencias de manera virtual para que los procesos avancen, pero no de impedir o de obstruir. Entonces, podría hacerse a través de un teléfono celular, de repente pues con el acta por escrito, si es que no se puede grabar, ¿no? Y ver la forma de cómo viabilizar eso y lo compatibilizamos con el tema de la oralidad que hemos visto, que está previsto en el Código Procesal Civil, y podríamos, pues en este caso, por necesidad, hacer una mixtura y también seguir haciendo la audiencia o el acta de manera escrita, ¿no? Y de repente, pues, de manera un poquito más lenta, si es que no se puede grabar, se hace de manera virtual, el juez tiene inmediación con las partes y su asistente o alguien, algún secretario podrá ayudarle a tipiar el acta, ¿no? Hay formas, yo creo que, pero los problemas surgen por una inadecuada comunicación. Es que lo hacemos saber, yo creo que el juez va a entender muy bien la preocupación y podría llevar a cabo la audiencia como le estoy manifestando, ¿no? O de alguna otra forma. Ok, doctora. Hay una pregunta, doctora, en el chat.
La leo. De Gilberto Montenegro Arellano, donde dice, ¿el juez de escucha también se aplica para los juzgados penales de flagrancia en Lima o solo es aplicable para los juzgados civiles de familia? A ver, no tengo pleno conocimiento si es que hay alguna directiva específica, pero hasta donde tengo entendido es para todos los jueces de manera transversal, ¿no? Entonces, entiendo que podría ser. Ahora, lo que pasa es que los jueces actúan por turno, ¿no? Los jueces de flagrancia, pero creo que podría realizarse a través de la administración o llamar a presidencia de cada corte o de la corte donde está y pedir, hacer la consulta respectiva, ¿no? Si es que hay algún RPC, de repente no le van a facilitar o hay alguna dificultad con esa máquina, o con la plataforma para el juez de flagrancia, ¿no? Pero podrían facilitarle alguna otra forma de comunicación. Todas esas herramientas son instrumentos, y que lo que buscan es facilitar el acceso de la justicia para el justiciable. Entonces, hay un margen de flexibilización, reitero, para que se puedan dar las comunicaciones. Creo que lo mejor sería preguntar a la Corte concretamente si es que hay algún enlace, dado que entiendo que existe alguna dificultad para que se pueda comunicar con el juez de flagrancia al que hace referencia, ¿no? No viendo más preguntas, entonces damos por culminado este evento académico, sin antes agradecer en nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores, por el apoyo brindado, por el apoyo de siempre. Muchas gracias, doctora. Un beso, Kenia. Gracias. Que el año que viene nos traiga muchas cosas y mejoremos la pandemia. Gracias a todo el auditorio.